Volvemos a saludar a Pablo Callejón aquí en Telediario Federal. Pablo. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algunos de los impactos que tienen que ver con lo que señalábamos recién, la calidad alimentaria y cómo nos vamos adecuando a lo que son los aumentos de precios. Pero, y los cambios de hábitos, ¿no? Y los cambios de hábitos sustanciales, ¿no? La carne el año pasado había subido muchísimo, por encima de la inflación. Sí. Pero este año ha subido por debajo de la inflación, Sí. ¿no? Ya se viene, ¿eh? Bueno, te lo dicen todos, Pablo. Agárrate porque se viene el aumento de carne y va a ser importante. Bueno, pero hasta ahora viene por debajo, ¿no? ¿Sí? De los índices inflacionarios. Y sin embargo, esto no ha mejorado los niveles de consumo. Claro. Lo que revela las enormes dificultades que, a pesar de insistimos, ir rezagada en relación a lo que ha sido la inflación, aunque el año pasado subió mucho más, sí, ¿no? No ha logrado mejorar las condiciones de venta. Y esto tiene que ver con que no alcanza, ¿no? A la mayoría de las familias argentinas comprar carne todos los días les resulta una verdadera odisea. Y eso que gente del sector, ¿no? Que uno tiene la posibilidad de estar hablando, de contactarse, dice, es lo más barato que hay la carne hoy en alimentos. Y sin embargo no levanta. Bueno, el tema es comparado con qué, ¿no? Bueno, claro, en la comparación, ¿no? En la exactamente. Si lo que te rinde un kilo de carne, que por ahí te sale más, con lo que te rinde un kilo de otro alimento, que por ahí te rinde menos. Pero no te alcanza para los 2 kilos de carne, digamos, y te alcanza para lo otro. Sobre todo para hacerlo como lo hacíamos antes, ¿no? Siempre acompañar las comidas con la carne. Bueno, esto evidentemente ha ido modificándose. Hoy la realidad es muy compleja en materia alimentaria. Y no es cultural, Pablo, es económico. Es decir, bueno, hubo un cambio cultural en los últimos años, pero aquí se advierte sobre todo un cambio de tipo económico, porque es cierto que la compra de carne de pollo y de cerdo desde hace un tiempo viene incrementándose, aunque aquí lo que aparece, sobre todo cuando pensamos 47 kilos por habitante por año, cuando la Argentina llegó a tener hasta 65 kilos por habitante por año, es que ha habido un deterioro en el poder adquisitivo, en el poder acceder, ¿no? a la carne, como señalábamos recién, como un acompañamiento o como comida principal todos los días. Pero bueno, esto también está relacionado con los mecanismos o las estrategias que se han ido utilizando para tratar de sortear la inflación. Primero buscar segundas marcas o terceras marcas, después comprar productos más chicos. Si comprabas un kilo, que sea medio. Bueno, y apareció el reemplazo de la carne. Y apareció el reemplazo de la carne. O ir antes comprabas un kilo de carne y ahora vas, ¿cuánto me da por 300 pesos? Exactamente. Esa es una opción que aparece, ¿no? Es que aparece mucho, ¿no? Dame tanta cantidad de plata, lo que me alcance. O buscar la oferta. Bueno, vimos cómo cerraban también muchas carnicerías de barrio, que solo eran carnicería, digamos, cuando no tenían un complemento relacionado con otros productos, bueno, sentían inmediatamente el golpe en la caída. Pero vamos a ver los datos para reflejarlo objetivamente, este análisis de lo que está sucediendo con la carne. A mí lo que más me preocupa, Pablo, que se viene el aumento. Y se va a venir a todo esto el aumento, lo que va a hacer que caiga aún más, ¿no? Un aumento fuerte se pronostica. El consumo de carne vacuna en la Argentina no logra despegar y se mantiene en apenas 47 kilos por habitante, que es el mínimo histórico. Recordemos que la Argentina llegó a tener hasta 65 kilos por año por habitante. El asadito. El asadito, ¿no? La milanesa y... y tantas cosas. Claro. Esto sucede muy a pesar de que los precios en los supermercados de carnicería muestran incrementos muy por debajo del índice general de inflación, ¿no? Algo que se dio este año, no el año pasado. El año pasado había sido por encima de la inflación. Según el INDEC, en octubre pasado, el índice de precios al consumidor mostró una suba mensual del 6,3%, lo que marca un incremento en lo que va del año del 76,5%. La carne vacuna, sin embargo, subió el 3% y llega acumulado un 56%, es decir, está más de 20 puntos por debajo de la inflación y, sin embargo, no alcanza. No levanta. En octubre pasado, el asado fue el corte que más subió de precio, subió un 4,2%. Fue seguido por el cuadril, que aumentó un 3,3% mensual, y por la nalga y la paleta, que aumentaron un 2,3%. Esto está muy relacionado con la milanesa, por ejemplo, cuadril, nalga, paleta. Son las pulpas, digamos. Efectivamente. En el caso de la carne picada, el aumento fue de apenas el 1,2% mensual. En las hamburguesas congeladas, el incremento fue del 4,6%, que de todas maneras está
por debajo de no solamente de la inflación, sino de las subas de 2 dígitos que había dado, por ejemplo, en abril y septiembre, el tema de la hamburguesa congelada. El precio del pollo entero aumentó un 4,9% en relación a septiembre. En la comparación interanual, los valores de los cortes cárnicos también subieron a menor ritmo que el nivel general del IPC. Hay que decir que en el 2020 la carne había subido casi acompañando la inflación, pero en el 2021 se disparó. Fue mucho más que la inflación. Por lo cual, las comparaciones interanuales muestran que el desarrollo no ha sido de tanto impacto precisamente por eso, porque hoy la carne viene aumentando por debajo de la inflación. El precio del asado subió un 70,8% en el interanual. 70% interanual. También está por debajo de la inflación. El de la carne picada aumentó un 69%, el de la paleta 70%, el del cuadril más cercano a los números de inflación, 75%, el cuadril 72%, y el de la nanga el 70%. Bueno, los datos que terminan de reflejar, ¿no? No es que tampoco, a ver, lo que dimos del 56% tiene que ver con el promedio general, ¿no? Ha habido cortes que subieron un poco más, sí. La pulpa y el asado subió un poco más y se acercó bastante a la inflación, pero de todas maneras está por debajo de los índices inflacionarios y esto no hace que levante el consumo, ¿no? Vos comprás un kilo de carne, te sale 1.400, 1.300 pesos. Para una gran mayoría de personas, sostener esa compra sistemáticamente todas las semanas, claro, al menos es complicado. Se ha reducido, ¿no? Lo que antes, como vos decías, estaba dentro del menú mucho más habitual de los argentinos, ahora es mucho más esporádico, ¿no? Aparece y de manera esporádica. Y esto parece ser una tendencia que se ratifica, ¿no? Porque, insistimos, bajó casi 20 kilos el consumo por habitante por año en la Argentina en los últimos 10 años de carne, y es un impacto que inevitablemente está relacionado no solamente con hábitos culturales, digamos, el consumo, por ejemplo, de cerdo o de pollo, sino aquí fundamentalmente lo económico. Gracias, Pablo. A ustedes.